Bueno, yo me voy a centrar un poquito, algunas cosas ya las ha dicho Fernando, me voy a centrar mucho más en la fisiopatología. Estamos teniendo un problema. Estamos intentando estudiar patologías estáticas, en estudios estáticos en resonancia, en pacientes que tienen arcos de movimiento como este. Vamos a tratar de avanzar un poco en la fisiopatología más que en la semiología radiológica, que yo creo que todos la conocemos bastante bien. Vamos a empezar por la patología intraarticular. Vamos a hablar un poco del pinzamiento femoroacetabular. Lo conocemos todos. Hay dos tipos, el pincer, el tipo CAM, el mixto. Lo voy a pasar muy por encima porque ya lo conocemos todos. En el tipo pincer primero hay una degeneración del labrum intrasustancial, después hay una rotura intrasustancial y después una rotura degenerativa. Sin embargo, en el CAM hay una joroba ósea en la transición cabeza-cuello femoral. Primero se produce una desinserción condrolabral, después una lesión condral predelaminante o delaminante y luego ya una rotura completa. ¿Cómo lo valoramos? No voy a entrar mucho en la semiología radiológica, tenemos que ver todas estas radiografías, la anteroposterior, la axial del Dunn, cross table, falso perfil y el frog leg. Con todas estas nos podemos hacer una idea muy aproximada de cómo está el reborde acetabular, sobre todo en el anterior en el falso perfil, o si tiene jorobas o os acetabulares. Muy importante, cada vez lo hacemos más, mediciones. Siempre nos habían dicho que los radiólogos que miden eran malos radiólogos. Nosotros no paramos de medir. Es muy importante medir el ángulo ASA, la cobertura sectorial anterior, el ángulo PASA, la cobertura sectorial posterior. El ángulo alfa es mucho menos importante porque solo lo estamos viendo en un plano. Es importante para ver las deformidades, hacer planos radiales. El ángulo de Weber, que es la cobertura acetabular, muy importante. Y poco a poco vamos añadiendo más medidas. Ahora ya en todos los pacientes hacemos la anteversión femoral, que es la relación que hay entre el cuello y la línea intercondiliar posterior del fémur, y la versión acetabular a las 1 hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Tiene que ser de 5, 10 y 15 grados. Tenemos un espectro de patología enorme porque podemos tener displasia sectorial anterior, displasia sectorial posterior o lateral, acompañada o no de CAM, acompañada o no de retroversión o de anteversión acetabular. De toda esa combinación salen un montón de relaciones que pueden ser patológicas o no entre el acetábulo y el fémur. Voy a hablaros un poco de este marcador que ha tenido mucha importancia durante algún tiempo y para nosotros la sigue teniendo, aunque hay gente que ya no se le da tanto. Aquí veis unas hernias sinoviales crónicas. Son herniaciones que se producen de la sinovial dentro del hueso. Aquí, por ejemplo, cazamos una aguda. Tenía edema alrededor de la hernia sinovial. Es raro pillarlas en agudo, pero algunas cogemos. Es un marcador típico de impingement femoroacetabular. Vamos a hablar brevemente de la displasia. Se caracteriza fundamentalmente por un déficit de cobertura acetabular, quistes acetabulares, labrums que son muy hipertróficos, una fovea de localización alta, poca superficie de cartílago articular y roturas intrasustanciales muy avanzadas cuando las cogemos del labrum en prácticamente todas las localizaciones, sobre todo la anterosuperior y lateral. Hay que tener mucho cuidado porque ahora nos estamos encontrando muchos pacientes con pseudodisplasia, es decir, pacientes con cobertura acetabular lateral y posterior normal que tienen lesiones de tipo displasia. Son pseudodisplasias sectoriales anteriores con labrums hipertróficos solo en la zona anterior y roturas típicas de la displasia. Muy por encima, todos los tipos de lesiones del labrum que podemos ver despegamientos condrolabrales parciales, podemos ver, no lo veo bien desde aquí, creo que eso es uno completo, ¿verdad? No me señala. Uno ahí completo, roturas intrasustanciales, flaps labrales, como los que vemos en las lesiones de SLAP del hombro. Tenemos el labrum floppy muy degenerado, roturas intrasustanciales o cambios degenerativos intrasustanciales muy avanzados que acaban casi siempre en el seguimiento en roturas. Ahí veis un labrum que nosotros llamamos atenuado. En español yo creo que es el concepto más adecuado. El labrum atenuado es ausente, un labrum que no está de lo degenerado que se encuentra. Son poco frecuentes, pero nos hemos encontrado varios casos de roturas labrales agudas en pacientes que tienen mucho rango de movimiento. Clásicamente en el impingement femoroacetabular las lesiones las vamos a ver en la zona anterosuperior, pero podemos ver roturas labrales en cualquier zona.
Las tenemos que clasificar según la franja horaria y decir si es anterior, anterosuperior, posterior-superior o posterior. Hay que saber dónde verlas. Las de la zona anterior se ven muy bien en el axial, las de la zona posterior se ven muy bien en el axial también. Las del labrum lateral se ven muy bien en el sagital y las del anterosuperior y el posterior-superior se ven muy bien en los planos sagitales. Es muy frecuente ver quistes paralabrales en pacientes con rotura del labrum. Pueden estar en cualquier localización, generalmente anterosuperior, pero a veces los encontramos en el fondo de la escotadura acetabular o incluso en localizaciones más extrañas. Vamos a ver las lesiones del cartílago articular. Para nosotros ahora mismo esto es lo más importante y lo que marca el pronóstico de todos los pacientes que tienen un problema en la cadera tipo impingement o del tipo que sea. Es fundamental hacer tracción en la cadera. Hacer artro para no hacer tracción es como no hacer nada. El pronóstico de estos pacientes, si hay que operarlos o no y qué tipo de cirugía, depende del cartílago. Aquí es imposible ver cómo está el cartílago, solo se puede ver con tracción. La tracción ya la hemos explicado en muchos foros, simplemente consiste en poner un peso, no vamos a insistir más en ello, pero sí insistir mucho en los tipos de lesiones que nos vamos a encontrar, porque esto cambia el tratamiento completamente y la visión que el traumatólogo tiene que hacer, los portales artroscópicos, la técnica quirúrgica y todo. Es fundamental ver este tipo de lesiones, que sin tracción, como veis, es imposible verlas. El primer tipo, la inicial, es la lesión predelaminante, es decir, hay una dehiscencia con una superficie intacta, pero hay una dehiscencia entre el hueso y el cartílago. El siguiente paso es que eso se abre a la articulación, es una delaminación condral. El siguiente paso es hacer flaps condrales extensos. Esto es menos frecuente, esto es muy frecuente. Y en pacientes que clásicamente tienen jorobas se describe finas bandas de condromalacia lineal adyacentes a las lesiones labrales que pueden ser sintomáticas porque el labrum está bastante inervado. Estas tres son características del pincer y esta es más característica del tipo CAM. ¿Lo podemos ver con el escáner? También lo podemos ver, lesiones de este tipo. Sin tracción ya os digo yo que es imposible. Y aquí el traumatólogo sabe exactamente en qué zona tiene que tratar y qué tipo de tratamiento tiene que hacer. Si tiene que hacer microfracturas, si tiene simplemente que desbriodarlo en función de la edad, en función del esfuerzo que vaya a hacer. Una de las cosas que estamos probando ahora y nos está dando muy buenos resultados es hacer tracción inversa. La tracción, en vez de hacerlo con el paciente en decúbito supino, hacerlo en decúbito prono. Con eso conseguimos separar esta zona más anterior, que además es la zona donde más lesiones condrales hay. Aparte de eso, se pueden, no voy a entrar en ello, pero se pueden hacer secuencias específicas de cartílago, secuencias moleculares, que a priori no tienen mucha más importancia que los criterios morfológicos que acabamos de ver. Sí que es muy importante, el gran olvidado, desde que nosotros trabajamos con 3 Teslas, nos hemos dado cuenta que la prevalencia es altísima. Nos estamos olvidando del componente femoral de la articulación. Es muy frecuente ver este tipo de lesiones prácticamente en todas las localizaciones, fundamentalmente a nivel perifoveal por la tracción que ejerce el ligamento redondo en la porción superior, y siempre vemos este tipo de lesiones, una zona central donde hay una denudación condral y una zona periférica donde existe delaminación. Es decir, el mismo paciente en diferentes zonas tiene diferentes estadios evolutivos de esa misma lesión. Aquí vemos otro ejemplo con una lesión condral ya un poquito más extensa. Y, a ver si lo veo bien, es frecuente ver cosas como esto. En pacientes deportistas muchas veces vemos lesiones condrales con bordes muy bien definidos. Eso es característico de las lesiones condrales que se producen de forma aguda, de las lesiones condrales traumáticas y no degenerativas. Mucho cuidado con las variantes anatómicas del techo acetabular, no vamos a entrar ahí, y mucho cuidado con el protocolo. Es fundamental saber qué tiene el paciente antes de hacer el protocolo para saber qué secuencias tenemos que hacer. Si no hacemos artro, saber que tenemos que hacer secuencias específicas al edema, que aunque sean feas, sí que nos dan patología que puede no darnos la artro, para valorar cómo es el estado del hueso subcondral. Las zonas de Elizalde-Iturri, que ya conocemos todos, van de 1 a 6, de adelante a atrás. La zona 6 se corresponde con el trasfondo acetabular, en la parte acetabular, y con la zona de la inserción del ligamento redondo. Dentro de cada una de estas zonas tenemos que saber tenemos que localizar la lesión, si es periférica,
si es en la zona central o si es en la zona medial. De esta forma, en un paciente podemos decir tiene una lesión condral predelaminante en la vertiente lateral de la zona 3 del acetábulo. Y así el cirujano sabe cuando entra lo que se va a encontrar. No sé si lo he dicho muy rápido, pero las lesiones del ligamento redondo son poco frecuentes, pero poco a poco nosotros, según vamos haciendo, vamos viendo casos y casos y más casos. Patología degenerativa, roturas parciales de bajo grado, menos del 50%, roturas de más del 50% y roturas complejas. Siempre que las vemos es en el contexto de pacientes con inestabilidad. Estamos empezando a ver en ciertos pacientes que desarrollan esfuerzos muy amplios, rangos de movimiento muy amplios, patología postraumática, muchas avulsiones óseas del reborde acetabular posterior. También hay que tenerlas en cuenta porque en la reso no se ven muy bien. Son pacientes, nosotros hacemos artrotar y arterroso y eso nos favorece mucho la visualización. La tracción nos ayuda a saber si el paciente tiene hiperlaxitud. Muchas veces las caderas inestables lo que tienen son cápsulas muy redundantes que hacen que esta articulación, que a priori tiene una captación muy elevada, que realmente no sea una articulación tan estable como pensamos. Cuando la tracción que se ejerce con un peso aproximado entre 6 y 10 kilos es de más de 3 milímetros, podemos hablar que la paciente tiene, generalmente son mujeres que tienen hiperlaxitud capsular. Nosotros vemos muchos posquirúrgicos a los que les hacen una pequeña resección o resecciones más amplias de la joroba y en esos pacientes vemos muchas veces dehiscencias de sutura e inestabilidades anteriores secundarias a la entrada que hacen ellos y a que rompen el ligamento iliofemoral. También vemos de forma reactiva, comparándolo con la cadera normal, engrosamientos difusos del ligamento iliofemoral, sobre todo de la porción vertical, que ya nos están hablando de que esa zona es inestable. Si esto mismo lo vemos en un paciente que no tiene signos de impingement femoroacetabular, estamos hablando claramente de un paciente con una inestabilidad de cadera. Vamos a pasar esto. Los ligamentos que os comentaba son estos. Hay una banda lateral y una banda medial. Este es el ligamento iliofemoral, luego está el pubofemoral y en la zona posterior está el ligamento isquiofemoral. Vemos roturas desde que nos fijamos y conocemos la anatomía, pues cada vez más. Esto es una desinserción amplia de la inserción proximal de la porción vertical del ligamento iliofemoral. Esta es una rotura que continúa con la cápsula, no es que sea un receso capsular, es una rotura del ligamento isquiofemoral en su inserción proximal. También muy frecuentes las roturas capsulares aisladas. No sabemos exactamente por qué se producen. Generalmente las vemos mucho en el contexto de la cirugía, pero muchas veces lo vemos en pacientes que no han tenido cirugía. Se extravasa el contraste cuando haces la artro y muchos de estos pacientes tienen adherencias fibróticas, yo estoy obsesionado con la fibrosis, adherencias fibróticas a el glúteo y estos pacientes no tienen una dinámica normal y sienten dolor. Hay que tener en cuenta las plicas, sobre todo la del ligamento redondo, no tiene generalmente patología, pero sí el repliegue pectíneo-foveal. Muchas veces se ve engrosado por un roce mecánico con la parte inferior del trasfondo acetabular. Muy pendientes también de las fracturas de estrés en la cadera. Son bastante frecuentes. La más frecuente, la del cuello femoral, en la porción medial. Podemos ver también, bueno, un poquito menos frecuentes, las del componente acetabular. Y no solo fracturas de estrés, fracturas francas, sino reacciones de estrés, que si no tienes un protocolo adecuado puedes no verlas. También fracturas subcondrales. Cada vez vemos más, desde que tenemos el 3 Teslas, es impresionante la cantidad de fracturas subcondrales, tanto de estrés como que no son de estrés, que vemos sobre todo en la transición entre la zona 2 y zona 3 del Izaliturri, tanto en la zona medial como en la media como en la lateral. Y algo muy importante que estamos empezando a ver son muchas reacciones de estrés. Desde que nos fijamos, antes siempre teníamos el concepto de que todo el mundo tenía sacroiliitis, ¿verdad? O osteitis condensante. Vemos muchas reacciones de estrés en la vertiente sacra, sobre todo en pacientes que tienen disfunción sacroiliaca, que es una patología muy novedosa. Son alteraciones de la congruencia entre la concavidad y la convexidad entre las dos vertientes articulares que acaban haciendo por sobrecarga reacciones de estrés. Aquí, por ejemplo, veis una que está cicatrizada y aquí veis otra. Veis que la alineación de la articulación es completamente en el lado en el que está la fractura de estrés que en la que no. En esta, la S itálica es mucho más marcada que en esta.
Lesiones osteocondrales, importantes conocerlas, valorar el estado del hueso subcondral. Nosotros ya prácticamente usamos la clasificación de Griffith que se usa en el tobillo para cualquier articulación, porque está muy bien y define muy bien el estado, y al traumatólogo le es muy útil. No confundirlas nunca con osteonecrosis. Vamos a ver ahora la patología extraarticular, que es con lo que yo trabajo más. Vamos a empezar con el dolor posterior de cadera. Vamos a empezar con el síndrome subglúteo. El síndrome subglúteo es cualquier condición patológica que condiciona un atrapamiento o un déficit de movilidad del nervio ciático. Estamos hablando de pacientes que no tienen patología lumbar. Si tienen patología lumbar, empiezan los problemas. La fisiopatología subyacente es la presencia generalmente de bandas fibróticas que se adhieren a este nervio y que tiran del nervio y con los movimientos colapsan los vasa vasorum y generan una neuritis isquémica. En el momento que cortas la banda fibrosa empieza a aparecer toda la vascularización y el nervio deja de doler. Existen muchos tipos de bandas fibrosas, los hemos clasificado en general. Las tipo 1 o tipo puente, que no anclan el nervio, simplemente no le dejan moverse y pasan cerca de él. Las tipo 2 o adhesivas, solo de un lado o solo de otro, tipo 1 o tipo 2. Y luego los magmas fibróticos que vemos en un montón de patologías, que las llamamos bandas fibróticas tipo 3, que rodean el nervio desde diferentes direcciones, a diferencia de estas que las rodean solo desde una dirección. No voy a entrar a valorar toda la cantidad de estructuras que hay en esa zona que se pueden confundir con bandas fibrosas, eso hay que estudiárselo bien. Aquí veis una banda fibrosa tipo puente, por delante del nervio ciático y por detrás está el piramidal. Es muy útil, después de hacer la infiltración, hacerles un escáner, porque muchas veces obtienes un negativo del nervio y ves perfectamente las bandas fibróticas que hay alrededor y luego se confirman con la endoscopia. Estas que hemos visto aquí es una banda fibrosa tipo 1 que son francamente muy poco frecuentes, se piensa incluso que son congénitas. Las tipo 2 son bastante frecuentes. Aquí veis un nervio ciático, está muy aplanado, amarillento, tiene toda esta banda fibrótica que según la ves aquí dices, madre mía, vaya pedazo de banda fibrótica que tiene aquí. Bueno, pues aquí es esto de aquí. Estamos hablando de microanatomía. Microanatomía. Ese era un tipo 2, vamos a ver ahora un tipo 3. Aquí veis un nervio ciático engrosado. El criterio morfológico, el criterio más importante para ver la neuritis no es ver hiperseñal, es ver pérdida del patrón fascicular y ver llegar adherencias fibróticas alrededor. Este que aparentemente está rodeado de grasa le llega una banda fibrosa por este lado, otra por este y otra por este. En la artroscopia tenía un magma fibrótico tremendo. Tenía una fibrosis glútea. Es bastante frecuente el síndrome del túnel isquiático. Lo vemos prácticamente todas las semanas, vemos alguna. Cualquier patología de los isquiotibiales que están en íntima relación con el nervio ciático van a dar adherencias fibróticas. Fijaros aquí una avulsión completa del tendón conjunto que está completamente adherido al nervio ciático. Se ve ahí que las dos estructuras están completamente fibrosadas a este nivel y luego ahí ya tienen grasa interpuesta. Es muy frecuente. Otro tipo de síndrome subglúteo, que no son bandas fibrovasculares. Un tipo de síndrome subglúteo es las bandas. El otro, la hipertrofia piramidal, la que clásicamente estábamos buscando hasta ahora. La puede haber en cualquier músculo rotador externo. Es tremendamente frecuente en culturistas y en gente que hace muchos movimientos de abducción de la cadera. Por sí solo, la presencia de un músculo grande no te indica que haya patología, pero, por ejemplo, mirar este nervio, el pobrecín, por dónde tiene que meterse. Entre este músculo, entre este y entre el glúteo menor. Este es candidato de forma transitoria, cuando ese paciente haga algún movimiento especial, a que tenga atrapamiento. Generalmente son atrapamientos transitorios, es decir, en la resonancia muchas veces los vemos tras la provocación y si no tiene provocación previa, muchas veces no ves la hiperseñal que quieres ver en la neuritis, ¿no? Simplemente tienes que fijarte en conjunto con todos los hallazgos que hay alrededor. Muy frecuente, cada vez más, el síndrome del obturador interno. El obturador interno está en íntima relación con el nervio ciático. Cualquier patología del tendón o del músculo y de los géminos va a dar neuritis ciática. El cuarto tipo de síndrome subglúteo son las variantes del complejo, lo que hemos llamado complejo ciático piramidal. Ahora también hay un complejo ciático piriforme, aparte de ese pues hay complejo ciático cuadrado, complejo ciático obturador, ¿no? Hay un montón de variantes anatómicas que ya clasificaron Bitton y Anson hace más de un siglo. Hay muchas variantes, la más frecuente con la que nos tenemos que quedar es con esta, con la tipo B. Vemos, esto es una neurografía con contraste,
diagnóstica y terapéutica con corticoides, y aquí veis una división alta. El nervio, en vez de dividirse en la zona baja, por encima del hueco popliteo, se divide y una de las porciones pasa a través del piramidal. Aquí veis el nervio peroneo pasar a través de las dos porciones del piramidal. Es muy frecuente que pacientes con dolor en la zona de inervación del peroneo tengan clínica de este tipo, y el atrapamiento hay que buscarlo en la cadera, no hay que buscarlo abajo. Aquí vemos cómo lo vemos en el axial. Es muy fácil de ver. Aquí veis el piramidal y todas las bandas neurales del nervio ciático por delante. Sin embargo, en este lado veis un vientre muscular, otro vientre muscular y fibras que pasan por delante y en medio. El que pasa por el medio siempre es el componente peroneo del nervio ciático, que tiene dos troncos. En coronal, también lo veis perfectamente. El nervio por debajo, el tendón por encima, y ahí veis pasar una parte en medio y otra parte por debajo. En el sagital es el mejor plano. Si queréis ver su glúteo, hacer un buen sagital T1 para ver fibrosis, sobre todo dependiente de esta arteria, de la arteria glútea inferior, y para ver variantes anatómicas. Ahí veis cómo el nervio pasa entre las dos porciones del componente del piramidal. Tractografía, porque queda muy bonito para ponerlo aquí. La estamos haciendo en varios estudios, ya he dejado de hacerla porque no aporta mucho más, se ve perfectamente con anatomía normal. Y no olvidar que el piramidal y los obturadores y todos estos tendones rotadores externos tienen la misma patología que puede tener cualquier otro tipo de tendón. Son varios ya los casos que tenemos de tendinosis que pasan desapercibidos si no tienes un buen protocolo de resonancia con cortes bien oblicuados, y tenemos varios casos de tendinosis calcificante del piramidal, que por cierto se evacúan bastante bien las que hemos tenido hasta ahora, a diferencia de las de los glúteos. Problema de la neurografía. La neurografía 3D lo que busca es ver hiperseñal, ver neuritis. Y muchos pacientes no tienen flujo axonal porque tienen mucha fibrosis. ¿Qué hacemos en esos pacientes? Les metemos contraste. Tiene mucha más sensibilidad la neurografía 3D con contraste que la neurografía 3D simple. ¿Qué ocurre? Este paciente, por ejemplo, pensábamos que la patología estaba en este lado porque brillaba más. Cuando nos fuimos al T1, resulta que tenía un foco de fibrosis de más de 3 centímetros en esta zona. Por eso se ve más hipo. La fibrosis ha impedido que haya vasos, y por eso en la neurografía 3D con contraste lo que vemos es lo contrario de lo que esperamos, hiposeñal. No voy a entrar en el piramidal postquirúrgico porque es bastante complejo. Simplemente deciros que hay que atreverse a pinchar el ciático. Generalmente se pincha, yo lo pincho por escáner, se puede hacer por ecografía también. Es muy sencillo, no hay problema ninguno. Vas recto, no importa pinchar y atravesar el nervio. Generalmente no les duele mucho. Lo digo en serio, generalmente no les duele prácticamente nada. Hay tres tipos de infiltraciones: la perineural, la intraneural periférica y la intraneural central. Es decir, cuando la aguja la metes dentro de las fibras y expandes el propio nervio. Estos son reconstrucciones de escáner que hacemos posteriormente, y veis que el líquido, aunque se ponga en un solo punto, llega de arriba a abajo y se distribuye por todas las ramas del plexo sacro. Y pinchando en un solo punto le haces realmente un bloqueo sacro si usas anestesia o una infiltración con corticoides. En pacientes concretos, los que tienen, por ejemplo, espasmo, al entrar con la aguja vamos a encontrar un piramidal espástico, y el diagnóstico es la única manera de hacerlo, con la aguja. No hay ningún criterio morfológico que nos ayude a ver espasticidad del músculo. ¿Cuándo usamos Botox? En pacientes que tienen, sobre todo, hipertrofias, atrapamientos dinámicos sin hipertrofia o variantes anatómicas que luego veremos. No hay que hacer Botox en el piramidal tipo B de Beaton, porque si metemos Botox y se atrofia todo el complejo, el nervio que pasa a través del músculo se retrae, y estamos pinchando con Botox el nervio. Vamos acabando. Me queda muy poquito. Síndrome del obturador interno. Cualquier patología del obturador interno te puede dar fibrosis alrededor, y ahora estamos dando importancia a la morfología del obturador. Hay obturadores planos y hay obturadores con muescas, y el nervio se mueve desde esta zona en los estudios dinámicos hasta esta otra zona. Si veis neuritis, veis en este caso que se ve una neuritis clara. En este caso no es un atrapamiento fibroso, es por rozamiento en un traumatismo directo porque está en contacto con el hueso. Impíñeme isquiofemoral, voy a pasar muy por encima. Esta es la excursión del nervio ciático entre la tuberosidad menor y la tuberosidad isquiática. No voy a entrar mucho en el isquiofemoral porque es bastante complejo de estudiar. Hay muchos factores predisponentes. Sí que nos tenemos que quedar con la fisiopatología. La inestabilidad de cadera,
La inestabilidad pélvica con desbalance pélvico y las alteraciones de la estática de la columna afectan mucho al nervio ciático y afectan mucho a la estabilidad de esas dos estructuras óseas que al final acaban chocando con cualquier tipo. Por ejemplo, un paciente que tiene cualquier problema corporal en un hombro o en la columna, una fractura de estrés como la que acaban de indicar, por desbalance pélvico acaba haciendo un impingement isquiofemoral que se acaba cronificando porque el nervio entra justo por la porción anterior donde se produce el choque. Lesiona el nervio y en muy poco tiempo acaba haciendo atrofia y eso ya es irreversible. Atentos a la tendinosis calcificante que da muchísimo edema y que muchas veces acaba siendo quirúrgica por endoscopia. Vamos a ver muy de pasada esta imagen. La infiltración se hace para evitar la arteria circunfleja ascendente femoral posterior, se hace por esta vía. Se infiltra, es muy sencillo, no duele tampoco nada y la verdad es que los resultados son bastante buenos. 4 cosas. Hay otro impingement en la parte posterior, que es el del trocánter, que es más frecuente incluso que el impingement isquiofemoral. Lo que pasa es que nunca tenemos estudios dinámicos para valorarlo. Es el choque del trocánter contra el reborde acetabular. Disfunción sacroiliaca, lo que decíamos antes, alteraciones de la congruencia de las articulaciones sacroiliacas y, muy importante, el síndrome de insuficiencia de los erectores de la columna. Cuando veamos atrofia aquí, generalmente se asocia muchas veces con mucho dolor posterior que se confunde con ciatalgias. No voy a entrar en el dolor trocantero porque ya es recurrente. Lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Moisés. La última presentación es de la doctora Rosa Mónica Rodrigo del Solar y va a hablar de cómo valorar las lesiones musculares. ¿Perdón? Sí. Tenéis muchos sitios aquí delante. Si queréis sentaros a alguien, tenéis aquí sillas vacías. Pasar aquí delante, hay un montón de sitios libres, no estéis de pie. Bueno, antes que nada felicitar a la doctora Rosa Mónica como parte responsable del éxito de estas sesiones de musculoesquelético y gracias a todos también por haber asistido a estas fantásticas ponencias de esta mañana. Cuando quiera, Rosa Mónica, gracias. Vale. Hola, buenas a todos. Bueno, pues durante los últimos minutos vamos a hablar de cómo valorar lesiones musculares, sabiendo desde luego que el diagnóstico inicial siempre va a ser clínico. Y la imagen nos va a ayudar con otros factores a predecir cómo va a ir esa lesión, que es lo que le interesa realmente al deportista y al entorno del deportista, sobre todo si es profesional. Hablaremos de resonancia, que es a lo que nos dedicamos en nuestro centro, y lo que vais a ver sobre todo son jugadores profesionales y semiprofesionales, porque trabajamos con el Athletic Club de Bilbao desde hace muchos años. Y lo primero que digo es que esto no es fácil. Y no es fácil porque la anatomía es compleja, la terminología es confusa, no hay un patrón clínico definido y además tenemos escasa literatura sobre clasificación y graduación consensuada. Porque cuando hablamos de las lesiones de este tendón indirecto que desde la ceja cotiloidea va a introducirse en el interior del vientre muscular, adquiriendo una morfología aplanada, que por lo tanto se llama aponeurosis, donde se insertan fibras musculares del músculo interno, podemos decir que tenemos una lesión de la unión miotendinosa indirecta, una lesión del tendón intramuscular o una lesión de la aponeurosis central, y todo es decir lo mismo, dependiendo de la literatura que leamos. Y cuando hablamos de este tendón directo, que es desde la espina ilíaca anteroinferior va a tapizar la porción anterior del vientre muscular, también adquiriendo una morfología aplanada y por lo tanto denominada aponeurosis, donde se insertan fibras musculares del músculo externo unipenato, y además tenemos una fascia profunda que se pega a esas estructuras. Podemos decir que tenemos una lesión mioaponeurótica proximal, una lesión miofascial de la expansión superficial o una lesión de la unión miotendinosa directa, y todo es decir lo mismo. ¿Y qué decir de las lesiones miofasciales, entendiendo por aquellas las periféricas del vientre muscular? Donde también podemos decir que es una lesión miofascial, cuando estamos hablando sobre todo de esta posterior y distal del recto femoral, podemos decir que es una lesión epimisial, porque tenemos un epimisio inferior, que luego vamos a ver, y podemos decir que es una lesión mioaponeurótica distal, porque tenemos también ese tendón en forma aplanada, donde se insertan fibras musculares del unipenato, que va a formar luego el tendón del cuádriceps. A esto tenemos que añadir la complejidad clínica. Aquí tenemos un jugador que viene para valorar isquiotibiales derechos y nos encontramos con esta lesión
tan aparatosa por imagen del recto femoral izquierdo, una lesión que disecciona el vientre interno del externo, una de degloving que veis la retracción. Este paciente no tenía clínica, había jugado 2 partidos asintomático con esta lesión. Y luego tenemos jugadores como este, que tiene un claro pinchazo en partido, que pide retirarse del campo y que tiene 30 días de baja con esta lesión tan sumamente banal por imagen de la unión miotendinosa de la porción larga del bíceps del tercio medio. Y tenemos este otro con una lesión casi igual, también de la misma región, que solo tiene 16 días de baja. Y esto, 15 días en un jugador profesional, es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el de arriba lo que había tenido eran lesiones previas que habían hecho que fueran más cautos en la vuelta a la actividad. Pero además, este de abajo, un mes más tarde y tras 4 partidos asintomático, se vuelve a romper y tiene 7 días más de baja. Con lo cual creo que al radiólogo aquí nos ponen en nuestro sitio y nos dicen que no solo la imagen predice la gravedad de la lesión. ¿Qué debemos conocer para valorar lesiones musculares? Anatomía, mecanismos de producción, localización anatómica, concepto de re-rotura y saber graduación. Y el grado de severidad, ¿por qué va a venir determinado? Pues va a venir determinado por signos y síntomas que tiene ese deportista, por mecanismos lesionales y por pruebas de imagen que son importantes. Hablando un poco por encima del tejido musculoesquelético tenemos la fibra. Un montón de fibras hace fascículos, que hay primarios y secundarios. Y son los secundarios los que vemos macroscópicamente. Y un montón de fascículos configuran el vientre muscular. Por encima de todo eso tenemos un tejido conjuntivo muy importante y quiero que recordéis el epimisio, que es el que bordea el vientre muscular. Para transmitir la fuerza de contracción, esto se tiene que unir a los tendones y a las aponeurosis y van hacia el hueso. Pero esto no solamente está en las porciones proximales y distales del vientre muscular, sino que muchas veces tapizan la periferia del vientre muscular, como por ejemplo en los isquiotibiales, o se introducen en el interior del mismo, como habéis visto en el recto femoral, y también en los isquiotibiales. Por lo tanto, tenemos 2 componentes, un componente músculo-tendinoso dinámico, que es la fibra y donde se insertan, que son los tendones y las aponeurosis, y un componente fascial, que es el tejido conjuntivo. Y debemos de saber que a una mayor afectación de este tejido conectivo hay un peor pronóstico de las lesiones. ¿Dónde se producen las lesiones? Por encima de todo esto está la fascia profunda, que ya veis que está pegada a las zonas mioaponeuróticas, si son periféricas, y al epimisio. ¿Dónde se producen las lesiones? En la unión miotendinosa o unión mioaponeurótica, que es decir lo mismo, que no es más que un tendón aplanado, donde se insertan fibras musculares. Y en la zona de unión miofascial. Y cuando tenemos aquí la lesión, también se nos puede lesionar la zona mioaponeurótica, porque hay zonas que tenemos zona mioaponeurótica, o la zona del epimisio, y de ahí la confusión en la nomenclatura. Las lesiones más frecuentes las vemos en la unión miotendinosa del vientre muscular. Los mecanismos de producción no han cambiado en muchísimos años, siguen siendo mecanismos directos, veis patadas, contusiones. Debemos de vigilar las colecciones, muchas veces hay que drenarlas, y vigilar sobre todo esas contusiones que se producen cercanas al hueso porque pueden acabar en miositis osificante, como le pasó a este jugador. Y ahora tenemos mecanismos de producción indirectas, que son las que se conocen en la literatura como las strain injuries, que se producen por trabajos excéntricos, musculatura elongada y contraída a la vez. El término strain, ahora nos dice, el consenso de Múnich, es un término biomecánico que debe desaparecer, no tenemos ese problema para definir lesiones porque no somos anglosajones. Obviamente los músculos que son fusiformes, que atraviesan 2 articulaciones y ricos en fibras 2B van a ser los que más frecuentemente se lesionan, como todos conocéis, el recto femoral y los isquiotibiales. Pero no debemos olvidar musculatura que es uniarticular y son ricos en fibras tipo 1, como el sóleo, que se lesiona y mucho más frecuente de lo que creemos. O la musculatura rotadora de cadera, que vemos muchísimo, que se confunde con patología de aductores y patología de pubis, como habéis visto en las anteriores charlas, que son músculos planos que también se lesionan. Y en estas 2 la ecografía no llega y necesitamos la resonancia para su diagnóstico. Respecto a la localización, ¿cómo las clasificamos? Pues de la unión tendoperióstica, que cuando el esqueleto es maduro lo que tenemos son avulsiones tendinosas. Esta es una avulsión de un aductor mediano que veis que es casi completa, acabó en una tenotomía porque no se acabó de romper, como la del doctor Idoate. Y aquí tenemos otro paciente joven, inmaduro, que en un sprint en una playa hace una avulsión apofisaria, que tiene 80 días de baja. Lesiones ambas de mucho tiempo de baja para jugadores.
Las zonas miofasciales, que habéis visto que son las zonas periféricas, podemos ver esta del recto femoral o esta de la derecha de la porción larga del bíceps femoral. Y cuanto más disrupción tienen de ese tejido conectivo, más líquido facial, pues van a ir peor y tendrán mayor tiempo de baja. Y, por supuesto, la localización de la unión miotendinosa, que puede ser proximal, como este jugador de fútbol con una rotura parcial de la unión miotendinosa proximal del recto femoral, o que pueden darse en el interior de los vientres musculares, como ya os he comentado previamente. A mayor afectación tendinosa hay un mayor tiempo de baja y más posibilidad de recurrencia. Y esto que los que trabajamos en lesiones musculares ya lo veíamos que iba a ser así, la verdad es que ahora está altamente reportado en la literatura. Cuidado con las lesiones tendinosas, estas que tienen roturas que la verdad es que van mal. ¿Qué es una re-rotura? Es una lesión del mismo tipo, lesión en la misma localización, aunque no idéntica, y en los 2 primeros meses tras la vuelta a la actividad. Debemos de saber que una lesión muscular previa es el principal factor de riesgo para tener otra. Aquí tenemos un jugador de primera división con una lesión de la unión miotendinosa del tercio medio de la porción larga del bíceps. Veis que tiene una discontinuidad tendinosa, tuvo solo 5 días de reposo porque tenía que jugar obligatoriamente. 23 días después pide cambio y aquí vemos claramente el área cicatricial de la lesión previa y vemos que la lesión la tiene en la parte más posterior, también de la zona miotendinosa o mioponeurótica, con una disrupción en su interior que llevó 17 días de baja, que en realidad fueron 24 porque no se incorporó hasta una semana después. Saber que a partir de los 12 días es más lábil el margen de la cicatriz que la propia cicatriz y por lo tanto normalmente se dan en localización adyacente a la previa. Y la re-rotura siempre va a predecir un mayor tiempo de recuperación en comparación con la lesión inicial. La graduación más aceptada por ahora es la más antigua. Seguimos con los grados 0, clínica positiva, pruebas de imagen negativas, grado 1, elongaciones sin disrupción muscular, con sí o no líquido facial, pueden tener ambas. Los desgarros parciales son las grado 2, con hematomas o disrupciones importantes de ese tejido conectivo que hemos visto, y los grado 3, las roturas completas. Y cuanto más sabemos de lesiones, sabemos que esto se queda tremendamente escaso para definirlas, y toda la literatura la tenemos sobre isquios y rectos femorales prácticamente. ¿Y por qué se queda limitada? Porque el grado 2 es un gran cajón desastre. Nos entran lesiones como estas del tendón conjunto, del semitendinoso y porción larga del bíceps. Veis una disrupción casi no se del tendón, la flecha roja. Veis el nervio ciático envuelto en ese componente de líquido facial, el hematoma en verde y 21 días de baja. Y luego tenemos este otro que os he dicho, que también tiene una disrupción del tendón, que nosotros ya no vamos a considerar que es una lesión grado 1, que recae y tiene esos 24 días que habíamos dicho, porque eran uno más. El de la derecha era un jugador de básquet, que siempre va a tener un menor requerimiento para la vuelta a la actividad, y el de la izquierda era de fútbol. A mayor afectación tendinosa, mayor tiempo de baja y más posibilidad de recurrencia, pero cuando graduamos no nos definen esta lesión del tendón. Aquí tenemos un jugador semiprofesional con una impotencia funcional en un sprint. Podéis ver en la flecha roja, como os indico, la rotura longitudinal que tiene ese tendón de la porción larga del bíceps. Fijaros que hay muy poca afectación edematosa. Este jugador, aquí ves en grande, como es como un carril, tiene 35 días de baja, que es muchísimo. Y este otro jugador, también profesional, lo que tiene es una lesión de la zona mioponeurótica o miotendinosa del semimembranoso en un estiramiento, y veis que tiene también una rotura con discontinuidad y aspecto serpentiginoso del tendón y 23 días de baja, pero esto no nos define la graduación. Recordaros también que además de los planos axiales hay que hacer siempre longitudinales en coronal o sagital para definir la continuidad de los tendones. Tampoco nos va a definir la longitud de la rotura, que ya está publicado, que puede ser interesante para predecir el tiempo de baja, pero no deja de ser más que un concepto bastante subjetivo porque es difícil diferenciar el edema de la rotura, al menos en resonancia. Pero cuando hablamos de los mismos grupos musculares, pues la verdad es que es útil, porque a mayor rotura, mayor tiempo de baja. Este es un jugador de segunda B que hace una rotura con disección de los 2 vientres musculares, con una gran impotencia funcional, acaba con muletas el partido y tiene 50 días de baja. Y luego tenemos este otro con una rotura muy similar, más inferior, que no acaba con muletas, tiene muchísimo dolor en un inicio, pero tiene 31 días de baja. Tampoco nos va a definir el CSA,
que no es más que el porcentaje entre el grosor del vientre muscular y el edema que existe de la lesión en la zona donde haya una mayor afectación, que también es totalmente subjetivo, ya que os pongo 2 ejemplos. Lesión miofascial anterior de la porción larga del bíceps. ¿Veis ahí la porción corta? Fijaros en la sección que tiene aquí el vientre muscular. El CSA sería muy pequeño, pero esto lleva 18 días de baja a un jugador. Y aquí tenemos un jugador también de primera división que viene con sospecha de lesión de isquios distal. Y lo que vemos es un edema importante en la zona de la unión miotendinosa del semimembranoso, donde el vientre muscular es muy escaso. Y el edema ocupa casi todo el vientre muscular y el CSA sería inmenso, pero es que este jugador no tiene baja porque esta lesión sabemos que es poco relevante. La resonancia, recordar que no puede valorar de manera precisa el daño tisular. Hay dificultad en diferenciar el edema de la rotura. Quizás ahora sí que es verdad que con mejores máquinas, mejores bobinas y mejores secuencias esto puede ir cambiando. Tampoco nos hablan de lesiones miofasciales en la graduación, que desde luego bajo nuestro criterio requieren una atención diferente y pueden tener una clínica banal en el inicio. Este es un jugador de segunda B que viene por sospecha de recto femoral derecho. Vemos una lesión miofascial lateral del recto en el lado derecho, pero también en el izquierdo. Mirar en alta resolución, como es la del izquierdo, es aparatosa, tiene bastante discontinuidad de tejido conjuntivo, pero era asintomática. No se trató y a los 6 meses evolucionó con una rotura de nuevo, donde veis claramente un hematoma. Muchas veces las clínicas son banales hasta que aparecen los seromas muy característicos de estas lesiones, como en este jugador que apareció el seroma que hubo que evacuar en 2 ocasiones y tuvo 59 días de baja. Acaban con este tipo de cicatrices características de la zona miofascial. Tampoco nos va a decir que no es lo mismo una lesión de un grado en un vientre muscular que en otro. Y la verdad es que esto es muy diferente. Este es un jugador profesional de básquet que empieza el dolor en su casa y si os pregunto dónde está la lesión en el corte axial de la derecha os va a costar encontrarla y está aquí en la zona roja, en la zona mioponeurótica lateral. Aquí la veis mejor en el plano coronal que lleva 15 días de baja para este sujeto. A las 3 semanas siente la misma molestia y vuelve a la resonancia y ves la zona prácticamente muy similar a la anterior, con menor afectación y otros 15 días de baja. Pero es que aquí no acaba, porque juega 20 minutos y vuelve con dolor de nuevo y tiene que pedir cambio, con lo cual, a pesar de su baja expresividad radiológica, pueden ser una auténtica pesadilla para los deportistas. Y la resonancia magnética es la técnica idónea. Tampoco es lo mismo la musculatura de los rotadores. Este jugador en realidad venía para valorar isquiotibiales derechos y nos encontramos con un hematoma en evolución en la zona del obturador externo, que tenía molestias pero no tiene baja. Este jugador está jugando partidos normal, con lo cual es interesante conocer que no se comportan igual que el resto de la musculatura. Este otro jugador que venía también de primera división, referido como una pubalgia porque había jugado fuera, cuando le ven el ezama, pues piensan que puede ser un rotador de la cadera y entonces le piden la resonancia. Y efectivamente era un rotador y tiene solamente 10 días de baja. Con lo cual a estos les pasa lo contrario, que son bastante banales a pesar de su gran expresividad radiológica. Llegados a este punto, lo normal es que empiecen a aparecer nuevas clasificaciones, porque vemos que esto nos sirve para bastante poco. Entonces, la primera que aparece es la de Chan, que ya intenta clasificar las localizaciones de las lesiones y nos habla de intramusculares, miofasciales, intratendinosas, de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la charla. El consenso de Múnich, que es un consenso formado multidisciplinar por gente muy experta en lesiones musculares de equipos de fútbol de alta división de Europa, que quizás es el consenso que más se está intentando sacar adelante, es decir, intentar validar una clasificación. Pero esto es tremendamente complicado para los radiólogos porque, aparte de lesiones estructurales, hablan de lesiones funcionales y de otro tipo de lesiones que nosotros desconocemos y no controlamos. El grupo británico lo que intenta, desde luego, es clasificar por la localización, que es lo que claramente es muy importante en las lesiones, y también graduarlas en pequeña, mediana o extensa, pero para hacer esta graduación también utiliza la longitud de la lesión, del edema o la rotura, que nunca sabes qué miden, y el CSA.
dividiendo en menos del 10%, del 10 al 50 y mayor del 50, con lo cual no deja de ser algo totalmente subjetivo. Y una lesión como esta, que es de la unión mioponeurótica lateral del semimembranoso, le llaman una lesión 3C y a esta le llaman una lesión 1A. Lo que sí está claro es que ellos ya dicen que en el grado 1 no existe disrupción del tendón, que es lo que nosotros también estamos de acuerdo. Y el grupo catalán, que es el último que ha hecho esta clasificación, que lo que intenta, además de meter la localización, meter el grado, pues mete también el mecanismo lesional, si es directo o indirecto, y mete si hay o no re-rotura, si la lesión es una no o re-rotura. Entonces, para decir que esta lesión de la unión miotendinosa del tercio medio de la porción larga del bíceps con disrupción tendinosa y líquido fascial, que es lo que yo diría, dicen que es un código 1PPG23, bueno, pues interesante. Entonces, nuestra impresión es que sí que realmente pues definen localización anatómica, es realmente importante, definen mejor los grados porque están muy mal definidos, pero realmente probablemente sean útiles para quien las crea y de momento poco reproductibles. ¿Qué debemos de decir nosotros cuando valoramos lesiones musculares o qué creemos nosotros que es lo importante? Pues definir el grupo muscular, definir la estructura anatómica lesionada, importantísimo, la localización, si es proximal, media distal, si hay disrupción muscular o hematoma y si hay o no líquido fascial. Y sabemos que las lesiones del bíceps proximal tienen un peor pronóstico y una mayor recaída, aunque Edgeclan en su último artículo ya nos dice que lo del peor pronóstico no lo tiene tan claro comparándolas con las distales, pero tampoco leyendo el artículo sé si miden edema o rotura. Sabemos que hay discontinuidad tendinosa y cuando existe, eso significa un peor pronóstico para nuestro deportista. Sabemos que el sóleo va a tener en general mal pronóstico y que los rotadores de cadera van a tener en general buen pronóstico y que para ambas la resonancia magnética es importante. Debemos, por lo tanto, describir adecuadamente la lesión y esa es la función del radiólogo. ¿Dónde está la imagen? Pues la imagen, para valorar y predecir la evolución de una lesión, es sumamente importante, pero por sí sola no lo va a poder predecir. Existen un montón de cosas que también influyen, los mecanismos lesionales, el tipo de jugador, sus condiciones físicas, si ha tenido o no lesiones previas, que sabemos que va a condicionar una peor evolución de ese jugador. El tipo de deporte, para nosotros no es lo mismo un jugador de básquet que uno de fútbol, pero es que el de fútbol no es lo mismo un portero que un delantero. El periodo de la temporada, si te lesionas al final tienes más suerte, más tiempo de baja porque te pillan las vacaciones. Y sobre todo factores políticos y financieros que desde luego influyen en la evolución de los deportistas porque a veces hay que ponerlos a funcionar aunque se piense que no es lo más adecuado. Por lo tanto, la imagen es una buena herramienta diagnóstica, pero por sí sola no puede pronosticar el tiempo de baja. Y la impresión es que es poco probable que una clasificación y graduación estándar puedan definir el tiempo de baja de un sujeto concreto. Muchas gracias por vuestra atención.